Porque tú sabes lo que significa que maten a tu hijo de esa manera y que luego lo filmen. Filmaron su cabeza acuchillándola, haciéndole huecos. En el Perú no se cometían ese tipo de asesinatos. Estando vivo, descuartizarlo, porque eso fue. El hostal Señor Ricipán en San Martín de Porres hubo un descuartizamiento de una facción de Tren de Aragua contra su hijo. Le dieron un mensaje a la criminalidad peruana que había llegado otro criminal peor que ellos. Lo que me movió a mí, lo que me mueve a mí es el sentido de justicia. No quisieron desaparecer los restos. Los pusieron en lugares que se iban a descubrir. Y hay una cosa muy peculiar, que cuando asesinan y matan, le dan 5 o 10 balazos, está muerto, y le dan 20 balazos más estando muerto. Lo graban y lo suben a las redes sociales, o sea, para generar pánico. Fue una cosa devastante porque lo que se veía en los videos era brutal, ¿no? Cuando lo hacen estando la persona viva es una cosa, pues... Tiene que ser un psicópata. Este tipo de criminalidad que está golpeando a toda América Latina, inclusive los Estados Unidos, ha logrado su éxito por actuar así. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, del podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy le vamos a presentar un testimonio especial, particularmente especial, que para mí, desde que lo escuché hace ya más de 4 años, de boca del señor Torrico, porque si hoy queremos hablar acerca de la escalada de violencia que estamos viviendo, que estamos padeciendo en el país, creo que lo que pasó el 7 de septiembre de 2019 es un punto de partida. Y para ello, primero quiero presentar a mi invitado, el señor Eduardo Torrico. Señor Torrico, gracias por estar con nosotros. Para un poco presentarle al público, señor Torrico, usted fue padre de Yafet Torrico. Creo que fue la primera persona asesinada brutalmente por una facción del Tren de Aragua en el país, descuartizada. De repente el público no recuerda, pero entre el 8 y 9 de septiembre el país se conmovió, hasta... creo yo, se quedó helado, en pánico, con terror de lo que vimos, pedazos, restos de cuerpos distribuidos en distintos distritos de la capital. Señor Torrico, sé que es difícil para usted contar esa historia, pero consideramos que era importante y por eso le hemos invitado, señor Torrico, para que nos cuente cómo fue ese 7 de septiembre. Bien, Rodrigo, tú sabes que tuvimos una reunión hace unos 4 años donde hablé contigo. Ajá. Y han pasado casi 6 años y esta es la primera entrevista de esta manera tan formal y con detalles, ¿no? Ajá. Porque ha dicho una gran verdad. Toda esta escalada de violencia que se está normalizando tiene un génesis, un inicio. Y yo llego a la conclusión que fue el 7 de septiembre de 2019. ¿Por qué? Porque en el Perú no se cometían ese tipo de asesinatos, estando vivo, descuartizarlo, porque eso fue. Claro que sí, porque ocurrió, un poco para contextualizar, en el hostal Señor Ricipán en San Martín de Porres hubo un descuartizamiento de una facción de Tren de Aragua contra su hijo y otro joven más, otro joven más venezolano, y por primera vez el país veía esta brutalidad. Sí, mira, exactamente era la cota 905, Ajá, que es parte del Tren de Aragua, ¿ok? Ajá. Entonces, esto generó alarma social y increíble cómo 12 personas, dentro de las cuales había una peruana, cometieron este execrable, deleznable crimen que produjo una alarma social. O sea, el Perú se asustó porque encontraron bolsas en 3 lugares diferentes de Lima. Y se pensaba que eran más de 2, más de 3. Uh-huh. ¿Y cómo era posible que en el Perú ocurriera algo así? Porque jamás había ocurrido algo como eso. O sea, si bien habían ocurrido a lo largo de la historia homicidios, masacres, pero no algo como esto, lo que se vio aquel 7, 8 y 9 de septiembre, donde encontraron un torso en Rímac, encontraron, no sé, la cabeza en San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas
Ujú. No quisieron desaparecer los restos. Los pusieron en lugares que se iban a descubrir o no. Ujú. O sea, para generar terror, pánico, ¿no? Y establecer un nuevo estándar criminal en el Perú, que era lo que hacen en Venezuela. Exacto. Cuéntenos, señor Torrico, ¿cómo fue ese día para usted? Bueno, este es un tema para mí muy delicado que tengo que sacarme los sentimientos y hablar con el cerebro, porque esto es algo demasiado fuerte, ¿no? Ujú. Porque era mi hijo y es mi hijo, ¿no? Tendría 29 años mi hijo en la actualidad. Nos enteramos porque encontraron en los restos, encontraron una fotografía y alguna información de mi familia, y por esa información, pues, también por las huellas dactilares, que él era peruano y nacido en Ica, ¿no? No voy a hablar exactamente, bueno, por qué él estuvo allí, porque estuvo en lugar equivocado en el momento, no, bueno, XX. El lugar equivocado, el momento Exacto, equivocado. exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Dos preguntas muy importantes. Resulta que en Venezuela hacen ese tipo de asesinatos. Ujú. Y lo que lo hicieron son, porque están la mayoría sentenciados, son muchachos de 28, 29 años, pero que allá muchos de ellos empiezan vida criminal a los 11, 10 años. O sea, con 20 años ya tienen ya 9, 10, 11 años de vida criminal. Ujú. Entonces, hablando con el fiscal Chauca, yo tuve una tesis que fue para establecer ese estándar criminal, porque allá lo hacen así, ¿para qué? Para que los que ejecutan ese crimen sean pues los más temidos, ¿no? Los que toman la hegemonía del negocio criminal, prostitución, drogas, sicariato, robo de celular, etcétera, porque ellos hacen toda una gama de actividades criminales. Claro, porque esa expresión pues, de masacrar a una persona de una manera tan violenta también les servía de alguna manera para ellos abrirse espacio en los territorios que ellos querían establecerse. Si hoy, ya 2025, ya es más frecuente, cotidiano, pues la participación de estas mafias o estas redes transnacionales de crimen, en el 2019 recién estaban germinando. Ahí se inició. Mira, yo tengo una tesis que ellos lo hicieron con dos propósitos. El primer propósito fue para generar pánico, terror en la sociedad peruana. Uh-huh. Y segundo, le enviaron un mensaje a la criminalidad peruana que había llegado otro criminal peor que ellos. Más avesado, más Así cruel. Es. ¿Por qué? Porque resulta que en esa área, donde había también criminalidad peruana, fue reemplazada por la criminalidad venezolana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se establecieron en una manera muy violenta. Y previo a eso habían ejecuciones de otros delincuentes que lo mataban así. Y hay una cosa muy ¿Peculiar? Muy peculiar, que cuando asesinan y matan, le dan 5 o 10 balazos, está muerto, y le dan 20 balazos más estando muerto. Lo graban y lo suben a las redes sociales, o sea, para generar pánico. A la gente, claro, claro. O sea, establecerse mediante el terror, ¿no? Generan pánico, entonces cuando roban y la gente dice, entonces la gente se llena de pánico, le suelta el dinero, le suelta la plata, ven a un venezolano, tienen terror, ¿por qué? Porque saben que son brutales. Hay un grado de crueldad, claro. O sea, es un estándar criminal de un terrorismo mental, psicológico extremo. Ahora, señor Torrico, regresemos a ese 7 de septiembre, poco para contar a la audiencia, público, cómo es que usted vivió ese momento desde los hechos, ¿no? Lo factual. ¿Usted estaba ese día? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cómo es que se entera de lo sucedido? Bueno, mira, yo me entero porque entrar a detalles para mí es algo muy, muy fuerte. Uh-huh. Y yo accedí a tu entrevista porque ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Claro, claro. De hecho, hay un inicio. Y esa fue la fecha en que se inició la brutalidad criminal que hoy día estamos padeciendo. Y que gracias a Dios
fue con mi amigo, el coronel Víctor Reboredo Farfán, que hoy por hoy para mí es el policía, el oficial con la mayor capacidad estratégica, conocimiento y de empatía con la necesidad peruana. Para investigar precisamente y no solamente para investigar, sino para armar estrategias y tumbar a los criminales, lo que estuvo haciendo en Trujillo. Una cosa curiosa, el coronel llega a Trujillo y comienza a bajar la tasa criminal. No, escucha, no es porque él haya salido con una pistola, sino por el trabajo de inteligencia que tiene este oficial. Y fue con él que se logró capturar a estos tipos. Ahí más adelante quería abordar ese tema porque lo particular también del caso, el lamentable pues, homicidio de su hijo, fue que hoy están condenadas estas personas. Están condenadas, o sea, hubo un cierto éxito en la resolución de este crimen. Mire, se tuvo que realizar una extradición, un proceso ultra complicado que se logró en 7 meses. No, claro que sí. Eso me gustaría abordarlo un poco más adelante, porque primero, en esa primera etapa, quería hablar sobre lo sucedido ese día y el impacto, claro, el impacto generado, porque si bien fue la primera masacre ocurrida por una facción del Tren de Aragua, está al lado, por ejemplo, el personal de usted, o sea, enlutó a toda claro, su familia. Mira, mi familia quedó devastada. Yo también, bueno, realmente yo soy creyente en Dios. Uh-huh. Y si yo aprendí algo cuando tenía 20 años, nunca perder el control mental aunque se esté cayendo todo, incendiado todo. Uh-huh. Entonces yo tuve que enfriar mi mente. Fue una cosa devastante porque lo que se veía en los videos era brutal, ¿no? Y según estudios de medicina forense, cuando lo hacen estando la persona viva, es una cosa pues que tiene que ser un psicópata. Un psicópata no tiene absolutamente ningún control interno, sentimiento, o sea que puede estar cortando en pedacitos, luego se va a tomar desayuno y se ríe normal. Claro. Ese es el tipo de gente. Mi familia quedó muy mal, mis familiares también, mis amigos también. El Perú, o sea, fue una catástrofe emocional. ¿Ya? Ahora, yo lo digo en esta manera porque he venido ya mentalizado claro. Que yo en una entrevista a tratar un tema muy delicado, uh-huh. que es importante tratarlo porque tiene que ver con lo que está pasando en el Perú claro, actualmente. Sí. Lo que pasó fue una cosa brutal. Mis hijos, te voy a contar un detalle. Uh-huh. Fue tan terrible que mi familia tenía terror a los venezolanos. De un lugar nos mudamos a un hotel. Y un hotel estábamos allí y cuando se acercaba un venezolano estábamos y le robaron el carro a mi hijo y fueron venezolanos. Y fue una situación de psicosis que yo controlaba a mi familia, ¿no? Porque entendía que era lo que había ocurrido y tuve que estar con ellos hasta tranquilizarnos. Ahora, yo de ninguna manera estoy contra la comunidad venezolana. No, es importante no caer en esa mención. Generalizar. Sí. Pero lo que sí estoy plenamente convencido que la criminalidad venezolana es un cáncer que se ha difuminado por toda América Latina. Y mira, y me voy a adelantar algo. Hace unos 3 años se capturaron 140 en Asia, en una casa. No, en Punta Negra, creo. Ok. Y la mayoría fueron llevados al Yirincri. Uh-huh. Al día siguiente yo tuve que ir por allá y habían como 800 venezolanos, claro, familiares de ellos. O sea, llegué a una conclusión. Hay muchos venezolanos que no son criminales, pero tienen familia criminal, gente que roba, gente que extorsiona, reciben de eso y ellos tranquilos y contentos porque reciben, pero tienen familia que están en la criminalidad. Ellos no lo son, pero tienen familia. Entonces, en una manera indirecta, uh-huh. están relacionados con el crimen. No, lamentablemente. De ahí vamos a hablar también de eso, porque es muy importante ver cuál fue ese espacio dejado que permitió precisamente que la ola de criminalidad se viva como hoy lo estamos pasando. A ver, pero regresemos a ese 7, 8, 9 de septiembre del 2019, señor Torrico, porque algo que de repente la audiencia también se pregunta es
¿por qué ocurrió eso? Tengo entendido, cuando conversábamos previamente, que estas personas, esos homicidas, creían de que su hijo era policía. Pensaban de que él era un agente eterno infiltrado. ¿Por qué? Porque en esa zona, o sea, en el Hotel Zipán, ahí por Fiore, en San Martín de Porres, estaba siendo copada de a pocos por estas redes, ¿no? De estas facciones de Tren de Aragua que iban ahí para de alguna manera, dominar barrios y a su vez establecer la trata de personas, ¿no? Mira, si tú caminas por ese lugar, habrán como 40 hostales, a 50 hostales. Pegaditos todos. 1, 2. Hay como 50 restaurantes. Así es. Ok. Entonces, y si tú pasas por ahí a las 7 de la noche o a las 10, vas a ver muchas prostitutas. Extranjeras, peruanas, ecuatorianas, etcétera. Entonces, y ahí eso va con la droga, eso va con una serie de ilícitos que van de la mano. Entonces, todo ese polo de corrupción es un polo que genera una economía paralela. Claro que sí. Y los criminales, si ellos procuran algo, es desarrollar esa economía paralela del crimen. Ahora, su hijo paraba por ahí. Tiene sus amigos que andaban en la zona. Ahora, es verdad. Yo a mi hijo nunca, bueno, yo tengo 6 hijos, yo nunca les enseñé a ellos, bueno, que me hayan visto alguna vez tomando, fumando en una fiesta, ni a mí ni a mi esposa. Pero lamentablemente eso fue lo que ocurrió con Khaled, con mi hijo. Eso fue, o sea, no voy a negar, ¿no? Ahora él trabajaba con nosotros, pero a veces se desaparecía y aparecía hasta por esos lugares. Ahora él se hizo amigo porque él era bien amiguero. Era un amigo que era amigo. Le invitaba a comer, le regalaba un polo. O sea, era una persona bien querendona. Y el otro muchacho también parece que también era así, pero tenía lo otro. Entonces, estuvo donde no debió estar nunca. O sea, el otro, su amigo de Yafet, de su hijo, sí era cercano o paraba en el negocio, paraba en ese negocio de... y es más, y algo también que quiero aclarar, que en los exámenes que le hicieron a mi hijo no encontraron rastro de drogas en su cuerpo, o sea que él no era consumidor. Es también para mí muy importante decirlo. No, y está bien, pero, o sea, me refiero que por el amigo es que andaba por la zona. Eso se supone que fue la relación que él tuvo cercana con ellos. Con este grupo que cuando llega con el otro joven, y ahí se ve en los videos que ellos ingresan en una manera muy sencilla. Rubén Matamoros. Sí, Rubén Matamoros. Rubén Matamoros, el amigo de Yafet, él sí era, digamos, cercano a esa persona. Él era cercano con Machelo, con Guasón, con Ledwin, con todo ese grupo de delincuentes. ¿Y cómo es que la situación se sale de control y ellos deciden matar a Rubén Matamoros? Mira, hay muchas versiones. Yo lo que sí sé, yéndome a lo real, a lo fáctico, a lo que ocurrió, fue que lo asesinaron de una manera extremadamente violenta. Primero a Rubén y después a... Y luego... Y hay una versión de Guasón que dice, ¿y por qué lo mataron? Porque estaba presente, porque vio todo. Eso está grabado, ¿no? O sea, primero mataron a su hijo. O sea, lo mataron al muchacho y luego matan a mi hijo, ¿no? Entonces, hacen pues todo lo que hicieron, ¿no? Y es allí donde, vuelvo a repetir, no quisieron desaparecerlo, sino lo pusieron en lugares donde se iban a encontrar. No, y también lo impactante de ese caso, señor Torrico, es que grabaron el video y lo viralizaron en redes sociales. De hecho, eso también fue otro de los motivos por el impacto y el horror que generó este homicidio, este doble homicidio. Tú como periodista creo que ves de que este tipo de criminal hoy en día graban, lo viralizan con el, bueno, en su psíquica, en su mente, ¿no? Sacarse con el rostro descubierto, ametrallando a una persona. No, sí, entonces, en el mundo criminal, oye, fulano, no, ese es bravo, ese es
Ese es bravo de bravos. Entonces, como que se ganan un estándar superior de ser el peor de todos, ¿no? Claro. Eso es, o sea, en conclusión, este tipo de criminalidad que está golpeando a toda América Latina, inclusive los Estados Unidos, ha logrado su éxito por actuar así. Por la crueldad. Por la crueldad y porque genera terror en la gente. Bueno, claro, porque parte de su lógica criminal es dominar territorios y eso lo hacen en base pues a los crímenes violentos que cometen y con la crueldad en que lo hacen, ¿no? Ahora, algo particular también, señor Torrico, porque cuando nos conocimos hace ya más de 4 años y usted me contó su testimonio, recuerdo que algo que me llamó mucho la atención fue su participación activa en la investigación. De hecho, si este caso hoy tiene una sentencia, hoy hoy está preso, fue extraditado la persona el líder de esta facción de Tren de Aragua, mucho tiene que ver el trabajo y el compromiso que usted le puso para resolver este crimen, señor Torrico. Si contabilizamos la cantidad de oxisiones, muertes violentas que hay en el Perú, Ajá. costa, sierra y selva, y muertes inclusive peores que la de mi hijo, vamos a ver que hay un montón que quedan en el olvido. En el olvido. Un número más. Ya, o sea, una estadística más. Uh-huh. En el caso de mi hijo particular, ¿qué fue lo que pasó? Dije, bueno, me enfrié en mi mente y dije, no, esto no puede haber otro Khaled Matt, no puede ser. Usted le dice Khaled de cariño. Pues, claro, es mi hijo, yo le decía Khaled, Khaledcito. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? Lo que tuve que hacer es leerme el nuevo Código Procesal Penal, para ver qué yo podía hacer. Y ahí dice que yo, como agraviado, tenía todo el derecho de estar informado de toda la carga procesal, policial, judicial, etcétera, etcétera. Entonces fui a la Dirincri, ahí fui donde conocí al coronel Víctor Rebredo Farfán y a otros oficiales, ¿no? Porque usted, o sea, sin ninguna formación jurídica previa, sin ninguna, no sé, estudios de derecho, a raíz de lo que pasó a su hijo, se adentró al mundo de la justicia penal. Bueno, mira, yo estudié periodismo. Uh-huh. Y en toda mi juventud siempre he desarrollado, si he tenido porque yo he sido tartamudo, uh-huh. Desarrollé mi lexicografía en una manera un poquito especial, de manera que yo puedo leer un poquito de medicina, de derecho, de ingeniería, y entiendo, porque si tú sabes lo que indican las palabras, puedes entender lo que estás leyendo. Claro que sí. Aunque en el tema jurídico tuve que leer bastante, o sea, consultar bastante términos legales que están ahí, que si no los entiendes, no entiendes nada. Para saber qué hacer frente a lo que lo había. Entonces, lo primero es mi derecho. Hablé con el fiscal, hablé inclusive conversé con el general Sotil, que en ese tiempo... Era jefe de la Dirincri. Exactamente, que también hay un problema tremendo, ¿ya? Y bueno, dijo, mire, señor, yo quiero saber lo de mi hijo. Entonces, una carpeta fiscal con el fiscal Chauca, uh-huh. Y yo estaba detrás de ellos, primero como que me querían tener un momento, señor, ¿sabe qué? Soy Pedro Torrico, vengo por esto, ¿ok? Yo no vengo a que usted me haga un favor, yo vengo a que usted cumpla su trabajo. Y yo estoy aquí para ver que usted haga bien un trabajo. En mi caso. O sea, que al comienzo lo querían torear. O sea, claro. Y si no, señor, aténgase a las consecuencias, que eso yo lo saco, lo viralizo aquí en radio y televisión. Porque opté por eso. Uh-huh. Entonces fue de esa manera que duró como 1 año y pico. Presionando y viendo el desarrollo de todo esto. Uh-huh. Y cuando llegué a la sala penal de la Corte Suprema, también fue otro caso con el doctor San Martín, que también para hablar con él creo que es más complicado que hablar con el presidente. Entonces también hablé indirectamente porque ellos tenían que generar un documento. Entonces toda la extradición que también tuve que presionar se logró en 7 meses y se logró la extradición activa. Pero luego venía el traerlo de allá para acá, que también era otro problema. Un poco para que la audiencia no se confunda, cuando ocurrió el homicidio, o sea, atraparon primero a los autores materiales, pero uno de ellos, el líder, llamado Machelo, escapó del país, se fue a Colombia. Pero sí habían logrado primero Machelo, Freddy Javier Romero Zulbarán, sí es el nombre de Machelo,
Pero sí a los otros que habían cometido crimen sí los habían arrestado al comienzo. Se apresó a Guasón saliendo por Tumbes, después a Tarra, que lo capturamos aquí en Lima, después a Ledwin también, que se cortó el cabello, se pintó, o sea, se quiso transformar y lo agarraron del cuello y lo metieron adentro. Y hubieron otros ya que tenían parte, pero que por hacer también un trabajo deficiente, el fiscal Chauca, quedaron exonerados. Inclusive hay otros que inclusive tienen orden de captura que todavía no se les ha encontrado, que ya llegará el momento en que se los capture. Decía, pero ¿qué pasó con Machelo? Tenía dinero. Y una cosa muy rara, él entró por la frontera de Colombia, que es extremadamente difícil. Él logró ingresar por allá y llegar hasta Cartagena de Indias. Es que todavía al comienzo de la investigación no lo tenían identificado, pues, ¿no? A Machelo. Es que... Tenía nombre falso. Tenía un nombre falso, claro. Y también lo particular porque, o sea, estamos en un caso de un descuartizamiento. Usted sabe que en este tipo de investigaciones tienen que hacerse rápido, si no se pierden las evidencias, los involucrados se fugan. La primera pista para dar con los autores fueron las sábanas que utilizaron para envolver los restos, ¿no? Que decía una de estas sábanas el nombre del hostal señor Zipán. Exactamente, fue una pequeña toalla que decía el nombre del hostal. Y por esa toalla, dije, hostal, hay uno allá, entonces vamos allá. Fueron y todo estaba limpiecito. Fueron al basurero y encontraron evidencias de altísima condición. Y cuando pasaron el luminol, pues el 507 había sido bañado de sangre, techo, paredes, todo. O sea que ahí fue donde, el drenado de la sangre. Claro, por más que intentaron limpiar la escena del crimen. Dije, cuando con el luminol sale pues si esto está limpio y aquí ha habido sangre, se pasa el luminol y si la mancha es grande significa de que todo ha tenido sangre. Claro. Ahora, vayamos a ese momento que me llamó la atención. Usted, o sea, enfrenta, claro, este triste episodio, pero decide tomar acción. Coge el Código Penal, lo empieza a leer, se informa sobre qué puede acciones tomar y usted mismo va a la IRINCRI, va a la Fiscalía, y si no, al comienzo lo querían torear, me dice. Así es. Y entonces usted decide ir a los medios. Primeramente, una palabrita bien sencilla. Cuadro al fiscal. Digo, doctor, con todo el respeto que usted merece, quiero hablar con usted. Yo soy tal, mire, yo quiero esto, así. ¿Por qué lo cuadra? ¿Qué estaba recibiendo? Porque sencillamente me llama, señor Torrico, venga mañana que ya le vamos a decir. Un momento, señor, yo quiero que me llamen ahorita. Porque no fui una o dos, fueron varias veces. Lo paseaba. Entonces, doctor, póngase mi zapato, que le pase, que le hubiese pasado a usted con su hijo. ¿Usted qué hubiese hecho? Claro que sí. Entonces, y luego me dice, no amigo, pero hubo una cordialidad de trato de información de él conmigo. De manera que hubo un momento en que yo lo ayudaba a él, porque él tenía varios, como fiscal tenía varios casos. Entonces él, mire, doctor, he conseguido esto. Ay, señor Torrico, muchas gracias. Entonces, ¿qué tipo de información? La información, por ejemplo, policial, ¿no? Y fue justamente viendo, mire, la torpeza de estos criminales que se hacen filmar y lanzar por las redes, justamente fue viendo las redes sociales, viendo ese WhatsApp, la familia que tienen ellos, donde tuvimos mucha información de qué lo habían hecho, cómo habían hecho, qué es lo que habían estramado, o sea, teniendo esa información que se obtuvo también de personas, se tejió la manera, o sea, la conclusión de dónde estaba. Y efectivamente estaba en Cartagena de Indias. ¿Qué es eso de la family que me acaba de mencionar? Para que sepas, la criminalidad usa el WhatsApp a nivel nacional e internacional para comunicarse entre ellos. No usan teléfono, ¿no? Entonces, inclusive actualmente ya no lo están usando mucho. ¿Por qué? Porque justamente hay sistemas que se accede al WhatsApp y se puede detectar comunicaciones entre bandas criminales, políticos inclusive, porque ves políticos que por el WhatsApp se les saca pues todas las cosas que ellos han estado haciendo. Entonces ellos tenían un WhatsApp que se llamaba La Family, en la que
justamente Melchor le dice yo, no se preocupen, esto va a pasar 2, 3 días, pasa porque si fuera un político, si fuera un importante, seguro, pero es un muchacho, no lo conoce nadie, esos 2, 3 días y desaparece. En referencia a su hijo, claro. Claro, o sea, él se refería así, pero no contaba que Eduardo Torrico era el papá de Khaled. Entonces, conclusión, llegamos a este proceso y quiero decirte algo también importante. Se manda todo un equipo para traerlo de Colombia a Perú y este delincuente hace un escándalo en el avión y hace abortar el vuelo de extradición. Hablamos de Machelo. Sí, o sea, un tipo tan y ojo, tiene 1,90 m, o sea, no es chiquito. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Con el jefe de la Interpol Lima, Perú, con la Dirincri, se tuvo que enviar un avión a Colombia. Se le tuvo que enmarrocar y sacarlo como un perro, encadenado de pies y manos, un palo metido por acá, y entre 4 lo sacaron así, cargado, y lo metieron al avión. Así se le trajo a Machelo. Se le trajo hasta un lugar en Perú y de ahí se le trajo en camioneta. Llegó a las 3 de la mañana a la Dirincri, lo trajeron en shorts, sin zapatos, estaba completa, porque un tipo tan violento que con la boca era muy confrontador, muy avesado, ¿me entiendes? Lo trajeron así, fue puesto en la cárcel, ¿no? En el lugar. Su proceso, increíble. Pero antes que me comente eso, ¿cómo fue para usted ese momento? Finalmente en Perú, para que sea enjuiciado el líder que cometió ese crimen. Mire, yo no le tengo odio a nadie, ni resentimiento, gracias a Dios, si no estuviera pero destruido. Lo que me movió a mí, lo que me mueve a mí es el sentido de justicia. Porque tú sabes lo que significa que maten a tu hijo de esa manera. Y que te entreguen los restos de esa manera. Y que luego filmaron su cabeza acuchillándola, haciéndole huecos. Eso está allí. Entonces, este tipo de gente tiene que ser retirada de los circuitos sociales de cualquier lugar y ponerlo donde deben estar. Cadena perpetua o 35 años, o bueno, si hay algunos que en Estados Unidos ya lo han condenado a pena de muerte en Estados Unidos. Entonces, lo que a mí me movió es que esta gente no puede seguir haciendo lo que le han hecho a mi hijo y al otro joven. Ese fue ese sentimiento que en ese momento pasaba por usted cuando veo que estaba ya en Lima, Machelo. Ahora, se trae a Lima y se le hizo un juicio correcto, con abogado, con todo. Y cuando se le da la sentencia a 35 años, él estaba allí, le dan la sentencia y su rostro era normal. Impertérrito. Sencillamente ni un gesto de dolor. Los otros lloraron, los otros gritaron, los otros se desencajaron, pero este criminal era hielo. Bueno, y era un psicópata mayor. Luego, ¿no?, se se para y se retira absolutamente sin un gesto de dolor. O sea, ahí llegué a la conclusión que estamos ante un psicópata. Ahora, señor Torrico, en este caso sí funcionó el Estado, sí funcionaron las autoridades. Exactamente, sí y no. Sí, porque se logró la justicia, y no porque yo tuve que estar detrás de eso. Invertí tiempo, dinero, mi familia, todo asustado. No, tranquilo. Mire, esto se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esto no puede quedar así. Fueron como 3 años. Y usted se volvió como un investigador paralelo. Tuve que hacerlo porque sencillamente nuestra policía y nuestra justicia funciona así. Siempre y cuando, inclusive, yo no sé qué pasó, pero me creyeron que yo les iba a sacar. Y bueno, en algunos medios de comunicación escritos y televisivos me ayudaron y salieron reportes que, hablando pues
bueno, de la policía, del fiscal, que no avanzaba de el la caso. ministra Revilla de ese tiempo, porque también yo tuve una reunión con la jefa de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, también hablé con ella, le dije, mire, dice, doctor, esto es así, 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 y esto no se va a quedar en un punto intermedio, esto se va a tener que acabar bien. Y se logró. ¿De dónde salió esa determinación, señor Torrico? Bueno, mi caso particular, no me creo un superhombre, pero creo de que cuando tú tienes un sentido de misión con un objetivo determinado, tienes que ver la manera qué es lo que te va a llevar a obtener ese objetivo. Y ese objetivo era presionarlo en una manera mediática y en la forma que tengo de hablar. Claro, porque pudo haber reaccionado de otra manera, de repente embargado por la pena, depresión, o simplemente resignarse a que su hijo iba a ser un número más. Hay muchos que se hunden en el dolor, en la desesperación, en que, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque la policía son corruptos, los jueces son corruptos. Entonces, bueno, yo llegué a esta determinación porque decía, no, el caso de mi hijo no puede quedar así. Y gracias a Dios que se logró, y gracias a Dios que estos criminales están, Machelo condenado a 35 años y los otros a 28 años, y hay uno que se llama Leswin, que sale libre el año entrante, el 27 de septiembre, porque era menor de edad. Y yo me voy a encargar que este tipo sea expulsado del Perú, sí o sí, porque eso lo dice la ley. Señor Torrico, ahora, ya hablando de lo que estamos viviendo, ¿cuáles son esos, en qué hemos fallado? Mire, no me considero un experto en seguridad, no me considero un politólogo. Pero con su experiencia de vida. Pero en todos estos años, del 19 adelante, vengo estudiando lo social, lo político, la coyuntura y lo que está pasando. Entonces, realmente estamos en un momento extremadamente, más que peligroso, viviendo peligro. O sea, viviendo en una sociedad donde el pánico, el miedo, hay gente que no sale a la calle porque dice me van a asaltar, me van a robar, hay gente que si ve a un venezolano tienen miedo, hay gente que no sale de noche diciendo me pueden raptar, o sea, estamos viendo ya un estado de pánico. Ahora, para mi diagnóstico, ¿por qué hemos llegado a esta condición? Yo creo que hemos llegado a esta condición por la descomposición social que hay a nivel mundial, y la Biblia lo dice en Mateo capítulo 24, tiempos peligrosos. Para mí el Perú ha estado pasando una serie de microgobiernos que ha traído inestabilidad política y que paralelamente se ha descuidado lo social. Y yo atribuyo en gran porcentaje de lo que está ocurriendo en el Perú, para mi parecer, al señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Yo recuerdo que él ofreció inclusive hasta darle un sueldo mínimo a todos los venezolanos. Ahora, repito, yo no estoy contra la comunidad venezolana, pero la realidad es que ha venido a través de la criminalidad venezolana que ha habido una explosión criminal en el Perú. Entonces, simultáneamente, una cosa muy, muy dolorosa también es que la calidad operativa de la policía y del poder del Ministerio Público está tan corrupto, porque esa es la verdad. Mira, detienen a una persona por un delito, lo llevan a la comisaría, tiene que pasar 7 días para luego de ahí y ya pasa a penal, digamos. A penal. Resulta que en ese tiempo, ¿cómo es? 5.000, 7.000, 8.000 soles, si no te vas, mira, según el código te vas 8 años. O sea, es un negocio donde el jefe de la unidad de la DIPRINCI de ese lugar, el abogado, el fiscal, se reparten una torta de lo que le da el detenido. Entonces es un negocio, ¿ya?, que sueltan criminales porque sueltan 10.000, 15.000, 20.000 soles. Se lo digo porque yo soy testigo directo ocular de un caso particular. Entonces la policía
En una oportunidad yo estoy caminando por la avenida República de Panamá, doblo hacia el frente y escucho la conversación. Por el tipo de voz, por lo que hablaban, parecían unos delincuentes, unos criminales, y eran un grupo de ternas. O sea, wow, policías, pero hablan como delincuentes. O sea, usted atribuye también esta explosión de la violencia que estamos viviendo al grado de corrupción, o sea, a lo podrido que está el sistema penal en este país. Al sistema policial. Sistema policial. Ahora, es un cuerpo hay un cuerpo que le sale un tumor canceroso, perfecto. Pero no sé si es tanto los tumores que ya es todo un tumor gigante. O irrecuperable. Donde hay solamente unas orejitas sanas. Ahora, pero usted también me hablaba acerca del caso del coronel Reboredo como un ejemplo, pues, de inteligencia policial bien aplicada para resolver este tipo de crímenes, ¿no? Ahora. O sea, aquí, por ejemplo, considera que no, o sea, no se está haciendo ese trabajo de inteligencia policial para resolver estos crímenes. Mire, con todo el respeto que se merece la Policía Nacional del Perú, porque es la institución tutelar que cuida y protege al Perú. Pero mire, en la Virincri, la sede principal, ocurrió un robo en el piso 9, en el almacén. Las cámaras no funcionaron. Y esa fue, si no me equivoco, en la gestión del general Sotil. En pandemia, creo, ¿no? Ya, y resulta que hasta ahora no se sabe quién se robó todo ese material dentro de los almacenes de la Virincri principal. Pregunto, si eso ocurre en la Virincri, donde está el general, lo más, y resulta que nadie está sentenciado por eso. ¿Cómo es posible que se estén encontrando bandas criminales donde hay capitanes, donde hay comandantes en estos días? O sea, por ahí tendría que ser el trabajo. Ahora, no, perdón, es parte de esta problemática. Segundo, el Ministerio Público, se lo digo, yo soy testigo de que 10.000, 5.000 ya al fiscal, al jefe de la DIPRINCI, al abogado, reparten y ya, ok, sale libre o te ponemos un caso. Le siembran una pistola, le siembran droga. Soy testigo ocular de un caso. Hablo de casos que yo sea, no de lo que he escuchado. Le siembran y se dice que por pistola son 8 años, por droga, entonces, ¿cómo es? ¿Pagas o te vas? O sea, esto puede sonar algo duro, pero parece que ese accionar, esa forma de ganarse dinero de una manera ilícita es parte del presupuesto mensual de muchos policías, subalternos y oficiales. Entonces, señor Torrico, lo que le sucedió a usted y a su familia, cuanto a que ustedes sí han encontrado justicia de alguna manera, es una excepción a la regla. Ahora, resulta que el coronel Víctor Reboredo Farfán, como él testifica en una oportunidad, él yendo con un colega suyo persiguiendo una banda criminal, entra en un lugar y el criminal con un arma de fuego mata a su compañero, lo acribilla y luego lo ve al coronel y en vez de matarlo, lanza la pistola a la tierra y lo capturan. Y él entendió ahí que Dios lo protege a Víctor Reboredo Farfán. Y desde allí Víctor Reboredo Farfán tiene una, como yo se lo he dicho por teléfono, él tiene una protección milagrosa. Bueno, ahora está en Chile, lo han Claro, mandado a Chile, ¿no? Lo han amenazado un montón de criminales con capacidad económica y con capacidad logística y con sicarios. Y no han podido, más bien él por TikTok ha salido amenazando lo que no hace nadie. Entonces, no es que él sea un D'Artagnan, sino creo que es el hombre que tiene la capacidad para ayudar en el aspecto operativo policial a resolver esto. No sé si me voy a... No, pero ¿hace bien que lo manden entonces a Chile? No, para mí, con todo el respeto que merece la presidenta del Perú, ha cometido un gran error. ¿Por qué? Porque resulta que ese entendimiento preparado en estrategia, en inteligencia, debe de estar cooperando aquí en el Perú. Porque Víctor Reboredo Farfán va a morir de viejo. A él no lo va a matar nadie porque a ese hombre lo protege Dios. Y esa capacidad que él tiene se necesita aquí para seguir desarrollando las estrategias. Porque, con todo el respeto que se merece el señor Juan José Santibáñez, ministro
del Interior. Resulta que el señor dice, la presidenta Dina Boluarte lo dice y el general de la policía lo dice, que han desaparecido el tren de Aragua, ¿sí o no? Yo solamente le pido a la presidenta que me demuestre, no solamente que digan, sino una prueba que han desaparecido el tren de Aragua. Sencillamente no me van a poder demostrar que han desaparecido. Y esto, escúcheme bien, señor ministro, eso hace daño. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos o creemos que hemos desaparecido el tren de Aragua, ellos van a trabajar con toda libertad. ¿Por qué? Porque ya nadie lo busca. ¿O me equivoco? ¿Por qué? Porque dicen, no, ya lo hemos vencido, ya lo hemos desaparecido, hemos capturado a Mamú, que está en Chayapalca, hemos capturado a otro más y a otro más. Entonces, como hemos capturado los cabecillas, desaparecimos al tren de Aragua. Eso es mentira, porque resulta que la criminalidad de ese país chapan a uno y sale otra cabeza. O sea, se van regenerando. Van, justo eso le quería preguntar. Van tomando el mando, otros mandos medios, de manera que siempre hay cabezas que están dirigiendo la criminalidad. Es un gravísimo error decir que se ha desaparecido el tren de Aragua, porque no lo pueden demostrar. Justo eso le quería preguntar, porque como parte de su investigación para ayudar en resolver el homicidio de su hijo, usted investigó el tren de Aragua, ¿no? ¿Qué es lo que encontró? Para usted, ¿qué es el tren de Aragua? El tren de Aragua es un movimiento criminal que nace en Tocorón por efecto del gobierno brutal de Nicolás Maduro. Entonces, está la descomposición social, económica, humana que hay en Venezuela, que la criminalidad es una forma de vivir, es una forma de sobrevivir y de reinar, un reino paralelo. Y también, como tú sabes, las fuerzas criminales son muy usadas también por Maduro para contrarrestar a sus enemigos políticos. Entonces, coincide, y yo quiero que luego tú me corrijas si te parece errado mi diagnóstico, coincide con el COVID-19. Con el COVID-19. Uno, todo se cierra, luego se abre, y hay un movimiento de migración brutal. Y es así como esas grandes marejadas de gente venezolana correcta, pero donde habían criminales, entran a Perú, entran a Venezuela, entran a Colombia, entran a Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, etc. Y se mimetiza el tren de Aragua en una manera fácil. Se estabilizan y desarrollan sistemas de aprovisionarse de gente con hambre. Ahora, si el tren de Aragua es como un COVID-19, la respuesta de este gobierno a esta pandemia es entrar sin camas UCI, sin mascarillas, sin vacunas. Entonces, fue así como entraron aquí a Perú. Por eso que yo digo, Pedro Pablo Kuczynski, que para mí, de la la página 11, los que saben historia saben que estoy hablando del primer gobierno de Belaúnde Terry. Desde allí comienza la vida criminal de este tipo llamado Pedro Pablo Kuczynski, que sería 3 horas para hablar solamente de toda su trayectoria. Señor Torrico, para ir concluyendo la entrevista, me gustaría usted, con la experiencia que ha tenido, un mensaje tal vez para aquellas familias que lamentablemente han sido enlutadas por esta ola de violencia que estamos viviendo. Mira, y yo también quiero dar una reflexión, con tu permiso, cortito. Yo creo que el Perú tiene esperanza, porque todo no está perdido. Ya vienen nuevas elecciones. Entonces, 1 año y medio más, 2 años, algo más, algo menos, tendremos nuevas elecciones. Son las autoridades políticas las que toman las decisiones para bien o para mal. Son 3 cosas: decisión política a más alto nivel, 1. 2, el oficial con capacidad para hacer una estrategia, y 3, presupuesto. Con esas 3 cosas se puede lograr lo que hizo Nayib Bukele. Un tipo sin tanto conocimiento de inteligencia policial, mira lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo quería hacer y se rodeó de gente capaz y lo quería hacer. En 7 meses construye la cárcel
una cárcel gigante para 40.000 personas. En 7 meses con 150 millones de dólares, 2 empresas de El Salvador y de México. Y resulta que ahí tiene a todos los criminales y Donald Trump está pidiendo. Da para otro episodio más hablar precisamente de los pros y contras de la política de Bukele, pero sí le quería pedir antes de... Ahora, mire, yo le pido a todos los peruanos que están padeciendo esto, denuncie. No se deje cristalizar y congelar por el miedo. No se deje esclavizar a tener que pagar un cupo de por vida. Denuncie. Denuncie. 1. No se deje neutralizar por el miedo. Tenga esperanza. Ore a Dios. Acérquese a una iglesia cristiana para que ore a Dios, busque a Dios para que Dios lo proteja. Acérquese, si usted ve a una autoridad policial que es correcta, que es correcta, hable con ellos. Y si no, de una u otra manera busque comunicarse con el coronel Víctor Rebolledo Farfán, como lo hizo conmigo. Y de esa manera a todos mis conciudadanos peruanos que están padeciendo esto, denuncie y tenga esperanza. No se quede encadenado por el miedo, porque cuando uno está lleno de miedo ve cosas donde no hay nada. Es la única manera como nosotros podemos liberarnos de un criminal que nos quiera hacer daño. Eso lo hice yo y el resultado fue que la justicia actuó sobre estas personas, que no me alegra, sino sencillamente la justicia que es necesaria. Tal es así que esos criminales ahora están donde deben estar, encarcelados con una pena firme. Doctor Rico, gracias por haber estado con nosotros. Ok, de nada.